su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hoy temprano le mandé a Luis Manuel el título de esta reflexión porque parte, creo yo, de allí. Y es que tal vez esto vaya a ser un poquito nuevo para algunas personas porque no lo he conversado con toda la comunidad, sino con un pequeño grupo, y algo nuevo para Rosy que nos acompaña hoy. Bienvenida, Rosy, a esta comunidad de fe donde las mujeres hacemos sacerdocio. Y le decía a Luis Manuel que se llama calcular el costo de ser una persona cristiana disidente. ¡Holi! Bienvenido, Cali. Y fíjense que yo creo que cuando estaba Rosy leyendo el Evangelio, a haber dicho Moisés, ya he escuchado esto en alguna parte. No estoy muy segura ahorita, pero creo que es el 7º mandamiento de Jesús. Y es que en un pequeño grupo que es y no es de la comunidad, porque no todo el mundo se siente cómodo con la persona mitad pagana, mitad cristiana que yo soy, pero con un pequeño grupo tuvimos unos ejercicios al inicio de este año de una reflexión con los arcanos del tarot. Y entonces, en la medida en que fui trabajando con lo de los arcanos, me fueron surgiendo muchas cosas sobre algo que mencionaba también en las reflexiones pasadas, que están ahí subidas en el canal de YouTube, abajo de donde va a estar esta. Y es que Alvarite siempre nos ha dicho que hay una ética de Jesús. Entonces ya saben cómo es la hermana, quienes no le conocen, cuando venga le van a conocer. Uno le pregunta, explícate mejor a dónde encontramos eso. Ahí está, ahí está. Clarito. ¿No lo ves? Por tonta, tontísima. Entonces, y tiene razón, porque sí, ¿qué significa el que no lo hayamos encontrado? Me dije yo un día. Y es que no leemos la Biblia. Yo la primera. Ya lo he dicho aquí, yo no soy biblista, soy teóloga. Y además una teóloga de América Latina, que no solamente es muy sincrética, no solamente desde una cristiandad popular, ¿verdad? Yo quisiera que una misa con cumbia, con danzarina, así tipo estilo las nenas del grupo Caña. Pero no. Sin embargo, yo dije, bueno, tiene razón, la verdad es que el ejercicio de toda persona teóloga, no me voy a poner la camiseta de ser sacerdote, sino la camiseta de ser una teóloga. Y además una teóloga reivindicando este camino que nos ha abierto Alvarite a todos nosotros, de ser teólogos, queer feministas. Entonces me voy a dedicar a leer la Biblia porque tengo que encontrar de dónde viene esa dichosa ética. Y entonces, aquí nuestro amado Luquitas, en el 14:27, nos da un potente llamado y después una cachetada. Dicen, ven, agarra tu cruz y sígueme. Y allá todas las aleluyas, ¿verdad? Sin menospreciarlas. Es que hermana, ¿verdad? Sufra, porque eso quiere el Señor, su sufrimiento en esta tierra y salvación en la otra. No, hermana, Jesús nos dio una gran cachetada después en
el siguiente versículo. Y dice, sí, está bien, agarra tu cruz, sígueme, pero antes ve y revisa los costos que esto tiene. Y si no estamos en la disposición de llevar no solamente la cruz personal, sino los costos que significa llamarnos cristianos, miren, mejor ya no vengamos. Ya un montón que ya. Gracias por haber participado. No, miren, es más difícil el asunto porque creo que este llamamiento que hace Jesús a revisarnos la maleta y a revisarnos un poquito de lo que vamos a encontrar en el camino, no se puede vivir en soledad. O sea, es mentira. Entonces, antier fue. Hay una reverenda que seguimos con Alvarito, se me olvida el nombre de ella y es tan linda, está embarazada además y es queer como nosotros. Y es tan linda ella, ¿verdad? Y entonces le habían puesto un montón de cosas. Ella pone cortitos de sus reflexiones en Instagram, es muy popular ella. Tiene unas estolas y unas togas bien bonitas además. Muy potente porque tiene mucho mensaje, mucho símbolo. Y entonces le habían puesto a alguien que, ¿por qué la habían ido a atacar? Por supuesto, ¿verdad? O sea, ¿cómo te puedes llamar una reverenda queer y estar preñada? O sea, en el mundo aleluyo eso no cabe. Perdón que hoy he venido en contra de las aleluyas. Entonces, es que, porque la mayoría de las personas que fueron a comentarle cosas feas eran personas pentecostales. Lo lamento. Entonces, y ya sabemos, ¿verdad? Tienen una postura política, aunque ellas digan que están en el reino de la divinidad y construyendo el reino, pero tienen una postura política que no son capaces de ver. Entonces le fueron a poner un montón de cosas feas, y entre esas cosas feas había algo bien importante porque es un discurso que se repite constantemente, que todo está en la Biblia y que no tenemos que conocer nada más. Ahí está, la palabra de la divinidad, ¿verdad? O sea, aquel viejito heteronormado, falocéntrico, tóxico, como el que vimos hoy, ¿verdad? Que además nos manipula emocionalmente. Ese se sentó un día y empezó a escribir todas esas cosas que están ahí en la Biblia. Pero aquí hay una cosa bien interesante porque cuando leemos a Saulo, que usted ya sabe, me tocó mi amor. Pablo es mi amor. ¿Ya? Me encanta la reivindicación que hace en la lectura de este día porque fue otra cachetada magnánima, ¿verdad? Y le hace un llamado bien fuerte a Filemón y le dice, esto tiene más historia todavía porque la persona de la que está hablando había sido una persona esclava. Y esta persona, cuando voluntariamente, no desde el nacimiento, toma el bautizo, lo hace con la plena conciencia precisamente de lo que Lucas nos está exponiendo. ¿Vea? Esta persona, Onésimo, era una persona esclavizada. Era una persona atada al yugo de la casa de Filemón. Pero al tomar a Jesús pasa algo bien maravilloso y es que la misma escritura nos lo dice, ¿verdad? Que en Cristo somos libres. Entonces cuando Marvin acá canta esa canción que precisamente reivindica que Jesús nos hace libres y que en Jesús, ¿verdad? Ya no existen las personas binarias. Es una afirmación potente la que está en el Evangelio.
Ya no existen las personas binarias. Todas y todos somos una misma persona en Jesús, sin distinción. Entonces, yo me imagino cómo se ha de haber sentido Onésimo con esa afirmación. Que te digan que ya no vas a ser una persona esclavizada, que te digan que en Cristo sos libre. Y hay una cosa bien bonita porque Pablo nos va a dar una pedagogía de la ternura. No le dio una gran tastaciada en su carta a Filemón, ¿verdad? Desgraciado, lo tenía de esclavo, ¿no? O sea, de una manera tan sutil le recuerda que hay una deuda que tenemos con Jesús. Todas las personas que hemos abrazado voluntaria y conscientemente a Jesús, tenemos una deuda con ella. Y le voy a decir ella porque ya saben que yo afirmo que era una persona no binaria y además que era una persona asexual. Pues miren, para mí en este séptimo mandamiento es la clave de muchas cosas, ¿verdad? Primero, porque me parece una declaración muy potente, pero al mismo tiempo muy complicada. El que cada uno de nosotros vayamos a ver nuestra carga impuesta por este sistema patriarcal, falocéntrico, androcéntrico, y lo estoy diciendo también desde este cuerpo con una vulva y con senos, porque esa misma carga que yo tengo la comparto con todas las personas disidentes sexuales. Y el que sepamos que aún con esa carga de ser una persona disidente en un contexto de supremacía cristiana, blanca, heteronormada, construida para seguir sosteniendo los imperios, veamos si es posible caminar el camino de Jesús. Y eso siempre me va a recordar a un diálogo con mi mamá de este año y de otros momentos, desde que decidí realmente ser teóloga. Porque el día que decidí ser teóloga no fue cuando empecé la carrera, no fue cuando recibí mi título, fue cuando me encontré a una mujer que estaba en labor de parto en Comasagua y que su parto era inviable y se me murió en la parte de atrás del pico. El día que decidí ser teóloga fue el día que empecé a luchar por el aborto, la despenalización del aborto. Y trajo consecuencias. Yo ya me he tenido que ir en la noche de este país. La divinidad, que es tan maravillosa, hizo que la Maika se equivocara con mi apellido. Y que cuando me detuvieron en el aeropuerto, el apellido no coincidió con la denuncia. Y que la persona no me conocía personalmente. Entonces no había una característica, entre comillas, porque sí había una noticia que se hizo viral por la Telecorporación Salvadoreña hace más de 10 años. ¿No? O sea, hace más de 10 años yo tuve que irme de este país, un breve tiempo. Pero también decidí convertirme en teóloga el día que puse un pie aquí. No se me olvida que entré por esa puerta precisamente, ¿verdad? La única persona que yo conocía, lo voy a decir entre comillas, ¿verdad?, era a Alvarite. Y ya saben cómo es ella, ¿verdad? En lugar de presentarme con la gente, en lugar de avisarle a la gente que venía alguien, ¿ya? No, sorpresa, ¿verdad? Y además me trae de sustituta de él, criatura. Entonces ese día decidí ser teóloga de verdad, ¿no?
Y ese día empezó un caminar, precisamente desde esta ética que el obispo Martín Barahona, la persona que inició este espacio, Alvarite, que ha sido la persona que nos ha sostenido espiritualmente, ¿verdad? Y que junto con Luis Manuel y mi persona seguimos construyendo esa teología. Me recordó muchísimo, ¿no?, que esto es una decisión personal que va a atravesar a lo político, siempre. Y en esa conversación con mi mamá, yo le decía a ella, es que si no tomo este camino, me voy a morir en vida, porque, ¿verdad?, no es una palabra que está en la Biblia, pero sí una palabra que muchas comunidades cristianas utilizan. Y yo me acuerdo que en la casa ella tenía un volado ahí pegado en la pared, como todas las mamás, el Salmo 91, una cosita de que Jesús, hay unas huellas y es Jesús quien te va cargando, y una que decía, en vida, hermano, en vida. Entonces no es, la redención no es para cuando nos muramos, pero yo sí me iba a morir en vida si no hacía algo por esto que Pablo nos está enseñando en su carta a Filemón. Le habla desde una ternura y apela a que él también vea con ternura a este joven o a esta persona, porque no sabemos, ¿verdad? No nos lo dice, pero esta persona que estaba esclavizada, Onésimo. Y hay otra cosa que también hace Pablo, que ustedes saben que por eso yo lo quiero, es que sí, primero menciona a Filemón, pero luego menciona a una de las pocas mujeres a las que la historia de la cristiandad le reconoce que sea posible que hasta el día de hoy tengamos el movimiento de Jesús. Y esta mujer, Apia, ¿ya?, junto con otras más, eran también colocadas, si la menciona, es porque esta mujer también era diácona de la iglesia. Y si era diácona, era una sacerdotisa de la iglesia. Entonces están ahí Filemón, Apia y Arquipo. Yo digo, este hombre tuvo alguna razón fuerte para haberlos puesto a los tres. Y es que si a Filemón no se le ablandan las tuercas, ay, hasta los otros dos. Ahí ustedes revisan después aquí de estos tres quién es Filemón. Muy bien. Entonces, fíjense, yo realmente espero con esto que estoy mencionando que veamos el doble filo del machete de ser una persona cristiana. Como dice el Evangelio de este día, primero ver nuestra cruz, pero también ver lo crucificado que va a ser este camino. ¿Bien? Y aunque él menciona la familia y menciona otras cosas, yo creo que va más allá precisamente, sino darnos cuenta que en este tiempo, el estar aquí hoy domingo, ¿verdad?, y no resguardados en nuestras casas, es una forma de desafiar y de romper, primero con la cadena personal que en algún momento hemos abrazado todos. Todos, absolutamente todos. Y segundo, darnos cuenta que esa cadena también nos tiene encadenadas con otros. Y hay quienes, ¿verdad?, están haciendo algo por liberarse de las cadenas, y hay otras personas que, como Alvarite nos lo ha dicho mucho tiempo, las van a abrazar más y van a querer enrollarnos a nosotros también con ella, ¿verdad? Porque ha pasado en esta comunidad misma, incluso, ¿verdad? O como me ha pasado a mí, que en mi afán de querer seguir teniendo más elementos sobre la Biblia, porque repito, no soy biblista, vengo yo y se me ocurre llevar un curso con los testigos de Jehová. Después fue bien difícil, lo confieso,
Me costó zafarme, pero ya casi me andaban bautizando. Por poquito me convencen. Miren, la divinidad siempre nos va a estar interpelando a que veamos primero las estructuras de opresión y después de haber visto las estructuras de opresión si queremos ser su discípula o no. Y lo vemos constantemente. Al igual que ella, vamos a seguir siendo puestas a prueba constantemente. Y piensen en todas las veces que los sanedrines lo andaban cucando. Así pasa con nosotros. Y yo no les voy a negar que escribí esto, como dice mi mamá, con culillera. Una culillera desde la semana pasada, que se colocó el trocito de la reflexión del domingo pasado en las redes, ¿no? Pero no me importa, porque miren, la historia de mi familia, probablemente la historia de sus familias, también sea una historia de lucha contra el sistema. Ahí está mi papá en su vejez sufriendo los embates de haber recibido 2 balas en las pantorrillas durante la guerra civil, ¿no? Ahora venía recordando con el señor del Uber, que casi siempre se me olvida, ¿no? Que don Alberto Maferrer murió de gonorrea porque estuvo preso en la cárcel de Guatemala, y ya sabemos por qué estuvo preso en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esa es mi historia. Y por eso les digo a mi mamá, es que no me importa morir. Eso no significa que no nos dé miedo. ¿Ya? Y entonces yo le recuerdo lo que ella siempre tiene ahí pegado, porque nos encanta decir que Jesús murió por nosotros. Lo repetimos constantemente, pero no estamos dispuestos realmente a seguir ese camino de Jesús, el verdadero camino de Jesús. No como esa persona que le escribió a la reverenda, ¿verdad? De que todo está en la Biblia. No, hombre, si leer la Biblia en mi casa es la cosa más sencilla del mundo. ¿Ya? Yo estoy en mi segunda vuelta en la vida. La primera porque era un libro obligatorio en mi casa por cultura general. Y ahora porque realmente me interesa comprender a esta persona que desafió al sistema de su tiempo, a las moras o costumbres de su tiempo, y que por eso lo mataron. Porque sigo creyendo que aunque ese Dios que vimos hoy, ¿verdad? En Jeremías, que ahora ya sabemos, ¿verdad? Que es el profeta, lloró. ¿Y cómo no iba a llorar si era un adolescente al que lo habían mandado a interpelar a las grandes autoridades? Yo me pongo en los zapatos de Jeremías. Uy, así yo ahorita, ¿verdad? Se me hace chiquito todo. No digamos él que era un niño, era una criatura. Y la divinidad de abrir tu bocota ya, ¿verdad? Y llora el pobrecito porque le dice a la divinidad que él no tiene las palabras, ni sabe cómo hablarle a la gente adulta. Y eso pasa muchas veces. Quizás el camino no lo encontremos tan fácil. Va a haber mucho pataleo de parte de nosotros. Así es que para mí, las lecturas de este día es una invitación, Magdalitas, de cómo nos estamos preparando para el futuro cercano que se está construyendo para nosotros. Porque yo a lo que más le temo, más que a perder la vida, es a levantarme un día y al abrir el teléfono, que ya me regañaron que no sea lo primero que haga en la mañana, para que no me dé ataque de pánico ni de ansiedad, es descubrir que han prohibido que personas como nosotros existan. Y que cosas que ya vivimos en el pasado las volvamos a vivir. Cosas que creímos que ya estaban superadas porque la gente tenía 4 dedos de frente. Pero resulta que no tienen ni una neurona ahora. A mí eso sí me da más miedo. A mí eso sí me genera ansiedad. Pero también
la esperanza, así como Pablo. Miren, Pablo está viejo, enfermo y preso. Ya me vi en ese reflejo. Y Pablo todavía tiene las fuerzas para seguir interpelando desde la cárcel a quienes lo oprimen. Y entonces me recordé de nuestras hermanas chilenas que tuvieron también una dictadura y que las hermanas no podían hablar públicamente. ¿Y saben qué hicieron? Una manta del tamaño de esa pared, bordada. Y allí dejaron escrito toda su resistencia y todo en lo que ellas creían y sus ganas de seguir luchando. Ese fue su último acto de amor. Y ahora es un legado. Violeta Parra, que es una bordadora y cantautora chilena, hizo la suya propia. Y como todo lo que sucede con este mundo blanqueado, ¿a dónde creen ustedes que está la manta? Se la llevaron para Europa. Entonces, Magdalitas, ¿cómo vamos a hacer para resistir en medio de los sepulcros blanqueados? ¿Cómo vamos a hacer para llevar la anunciación que nuestra apóstola apostolorum, nuestra Santa María Magdalena, recibió? ¿Cómo vamos a hacer para seguirle diciendo a este paisito llamado El Salvador que los derechos humanos son algo con lo que nacemos y no una vianda, un refrigerio, ¿verdad?, que nos dieron en una charla? Porque la gente está convencida que los derechos humanos no sirven para nada. Lo he leído más de 100,000 veces en el último mes. Solo a mí me han dejado ya 12,000 mensajes diciéndome que no sirven para nada. Así es que, ¿cómo vamos a hacer, Magdalitas, para realmente cumplir al pie de la letra lo que el Salmo nos dice este día? El salmista nos asegura que las personas desaparecidas, encarceladas injustamente, marginadas por su disidencia sexogenérica, no están olvidadas por los Elohines. Así es que, Magdalitas, el discipulado verdadero no es sumisión a la norma, es libertad radical que debemos seguir practicando, pero que también nos invita a sentarnos a dialogar y de verdad, pensar qué vamos a hacer frente al peor escenario posible. Amén. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida.